Cordial saludo, compañeros y tutora. Mi nombre es Edwin Yamil Martínez Peña. Soy del grupo 40. Voy a hacer la sustentación de la fase 4. Estamos trabajando con una muestra de tipo sistemático, con un tamaño de población de 1000 clientes y un tamaño de muestra de 567. Es la que hemos venido trabajando de manera grupal. Para la NOVA, vamos a trabajar con la variable asesor y con la variable duración de llamadas. Entonces, el asesor, estoy trabajando con el asesor 1, tomamos 5 datos, el asesor 2, 5 datos y el asesor 3, 5 datos. De esos datos, todos son diferentes. Cabe resaltarle a los compañeros que deben tomar datos diferentes y van a trabajar con los mismos asesores, porque así lo pide la guía integradora de actividades. Para ¿la NOVA qué es? Es el análisis de varianza de un factor. Entonces, aquí probamos la hipótesis de que las medias de cada uno de cada asesor, o si hay más poblaciones, son iguales. Pues vamos a hacer esa prueba. Entonces, para eso necesitamos saber la media de cada uno de estos asesores. Hallamos la media con la fórmula de Excel de la fórmula promedio, hallamos la varianza con la fórmula VAR y ahí sacamos de cada uno, seleccionamos los datos y sacamos la varianza, igualmente la desviación estándar con desde ahí teniendo el tamaño de la población de cada uno, que estamos trabajando con 5 datos de cada asesor, para un total de 15, y la suma de estos datos nos da 135 en el asesor 1, en el asesor 2, 107 y en el asesor 3, 110. Para saber si estos datos son correctos, vamos aquí en Excel, con la herramienta datos, vamos a entrar aquí a análisis de datos y análisis de una varianza de un factor. Seleccionamos los datos, le damos a aceptar, nos muestra aquí los datos, nos muestra los datos con los cuales estamos midiendo. Entonces nos da que la suma del asesor nos da 135. Y así sucesivamente con cada uno. Este resumen de la varianza de un factor nos coincide con los resultados que hemos venido sacando. El análisis de la varianza. Entonces tenemos que entre los grupos la suma de cuadrados es 94.5 y entre los grupos es 2837.2 y que esto nos da un total de 2931.7. Los grados de libertad entre grupos es 2, dentro de los grupos es 12, nos da un total de 14. El promedio de los cuadrados entre grupos es 47.2 y dentro de los grupos es 236.4. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta para ya la prueba. Ok. F es 0.19, la probabilidad es de 0.82, el valor crítico para F es de 3.8. Acá, nos piden allá la prueba Tukey. Esta prueba Tukey sirve para probar todas las diferencias entre medias de tratamiento de una experiencia. Cabe resaltar que el número de repeticiones sea constante en todos los tratamientos. Entonces vamos a hallar esta prueba Tukey. La prueba 2K nos pide tener la media del asesor 1, media del asesor 2 y media del asesor 3. El tamaño que es de 5 datos por cada asesor. El cuadrado de media que dijimos anteriormente que era 236.4 y el estadístico que es 3.87. Entonces vamos a hacer la comparación del grupo 1 con el 2, o sea, el asesor 1 con el asesor 2. La diferencia absoluta nos da 6. Esa diferencia absoluta restamos de la media del 2 con la media del 3, del 1 con la media del 2 y nos da 6. El error estándar de la diferencia nos da 6,87 y la amplitud crítica que multiplicamos el valor estándar por la estadístico 2K y eso nos da 26.6. Entonces las medias del grupo del asesor 1 y 2 no son diferentes, son iguales. Y así sucesivamente hallamos con cada uno de los diferentes asesores, asesor 1 y asesor 3 y asesor 2 y asesor 3 y nos dan no diferentes, o sea, nos dan iguales. Eso es lo de la NOVA. El G cuadrado. ¿Qué es el G cuadrado? El G cuadrado nos sirve para someter a prueba la hipótesis referidas a distribuciones de frecuencia. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, aquí tenemos la fórmula para hallar el G cuadrado. Esto más adelante necesitamos tener unos datos. En este caso estamos trabajando con la variable cliente y la variable consumo
en kilobytes. Entonces, aquí tomamos toda la población, los 567, y empezamos a hallar lo que nos pide la fórmula. Entonces, primero que todo, el mínimo de todos estos datos en kilobytes de la variable consumo de kilobytes es de 6.336. El máximo que tenemos acá, el rango, nos da este rango. El intervalo de clases nos da 11. El amplitud nos da, esta amplitud tenemos que tener muy en cuenta para hallar aquí nuestra X, y tenemos que tener en cuenta la media de nuestros datos, de todos los datos de los 567, y la desviación, que ya anteriormente hemos venido explicando cómo se sacan estos datos. Tenemos la hipótesis que al aceptar la hipótesis nula, es decir, es aceptable el ajuste a la normal. Si es menor que el y cuadrado teórico, el y cuadrado, perdón, estadístico, el estadístico calculado, entonces al estadístico teórico, entonces decimos que es aceptable el ajuste a la normal. Si no es menor, si es mayor el estadístico calculado que el estadístico teórico, entonces decimos que no es aceptable el ajuste a la normal. Vamos a hallar esto, si sí o si no. Entonces, para eso tenemos el intervalo de clases de 11 clases. El consumo de XY y el consumo de XY en kilobytes. Entonces, ¿cómo hallamos esto? Tomamos el mínimo y vamos así incrementando la suma del mínimo con la amplitud. Y así vamos incrementando y vamos hallando así sucesivamente las 11 clases. La frecuencia, tomamos las frecuencias, que nos da 567, quiere decir que los datos son correctos. Tomamos Z1 y Z2 de acuerdo a la fórmula, la probabilidad, la frecuencia esperada, y aquí tenemos los valores. Ya teniendo todos estos valores, aquí tenemos para hallar la fórmula. Entonces, ¿nosotros qué hacemos acá? Aquí vamos a reemplazar datos que nos pide la fórmula. Teniendo ya la sumatoria, empezamos a realizar la fórmula. Y esto nos da un y cuadrado de 54,331. Y el y cuadrado teórico nos da de 15,507. Ese y cuadrado teórico lo sacamos con la fórmula de Excel, donde tomamos los datos correspondientes teniendo en cuenta el número de clases y el número de parámetros para hallar el y teórico. Entonces vamos a comprobar la conclusión final. Entonces, nos dicen que si es mayor el y cuadrado que el y teórico, entonces no distribuye como una normal. Entonces la distribución del consumo en kilobytes no distribuye como una normal. Tenemos la hipótesis acá. Aceptar. La hipótesis nula, es decir, no es aceptable al ajuste a la norma. Esta es todo lo que en esta fase número 4 hemos trabajado. Hasta pronto.